Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Este día voy a compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 21, en sus versículos del 28 al 32. Tiene como título en la Biblia parábola de los dos hijos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Palabra del Señor para su pueblo. Como podemos ver, en estos versículos habla de dos hijos. Bueno, yo como título le he puesto ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creo que en el momento, en el tiempo que estamos viviendo, el buscar la voluntad de Dios es muy común oír ese término dentro de la congregación o dentro de los miembros, dentro de su pueblo, el querer buscar la voluntad de Dios, y todos creo que decimos, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Incluso quizás hasta nos ponemos a pedirle a Dios señales de, Señor, si estoy haciendo el buen camino, voy por el buen camino, dame una señal, o Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, házmelo ver, o házmelo saber, no sé, o pedimos algo como para el querer saber si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Y creo de que es algo bueno, porque de eso se trata, el poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, el poder hacer su voluntad, lo que Él pide para con cada uno de nosotros. Pero en esta historia me parece algo bastante curioso, porque habla de dos hijos. Es una parábola que Jesús les contaba en predicación a los que estaban en ese momento escuchando lo que él hablaba, y les contaba esta parábola diciéndoles que había pues estaba el padre, y el padre les hacía ver a sus dos hijos cuál era su voluntad, que en ese momento era que ellos fueran a trabajar en su viña. Y podemos ver al primer hijo que le dijo de que no quería ir a cuando su padre le dijo de que fuera a trabajar. Pero yo puedo notar tal vez y ponerme a pensar en por qué será que este hijo dijo que no. Y yo digo, tal vez estaba ocupado, tal vez estaba haciendo otras cosas, o no tenía ánimos de ir, quizás estaba cansado, tenía algún problema, no se sentía bien, o no sé, y quizás ni siquiera pensó la respuesta que le iba a dar a su padre. Y quizás rápidamente se apresuró y dijo, no voy a ir. Pero puedo ver y imaginarme esa escena donde tal vez al ver que su padre tal vez se puso triste porque le dijo que no, y verlo ir y alejarse, el arrepentirse en su corazón, y el poder decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy desobedeciendo a lo que mi padre me ha enviado, y poder decir quizás dentro de su mente, no está correcto. Y él sabía que era lo correcto, porque su padre ya le había dado lo que era su voluntad en ese momento, y era que fuera a trabajar en su viña. Y me puedo imaginar tal vez que este hijo, luego dice la palabra que se arrepintió y que fue, pero digo, dentro de la Biblia ni siquiera no menciona eso, pero yo me puedo imaginar tal vez eso de que ni siquiera tal vez fue primero a buscar a su padre y decirle, mira padre, se me arrepiento, sí voy a ir, o ya cambié de opinión, sí voy a ir, sino que él ya sabía que era lo que su padre le había pedido, y me imagino de que él se ha de haber levantado y rápidamente fue y hizo lo que ya su padre le había dicho. Quizás incluso nosotros como hijos muchas veces quizás somos así, de que tal vez nuestros padres en su momento nos manda a hacer algo, y digamos que no queremos, o no, ahorita no, y después tal vez nos podemos arrepentir y ir y hacer lo que nos han mandado a hacer. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, como dirían, y el otro hijo, y es que podemos ver que su padre fue y le hizo la misma petición, pero sin embargo responde, sí señor. Y digo yo, al ver esa respuesta de sí señor, hasta con un respeto, se podría decir, una respuesta tal vez amable, tal vez una respuesta que alegró a su padre por cómo se dio en el momento, pero dice la palabra que no fue.
Y es bastante curioso porque tal vez pudimos pensar, ay, pero él sí contestó, sí señor, y con gran entusiasmo, pero al final de cuentas no hizo lo que su padre le había mandado hacer. Y vemos estos dos puntos diferentes, se podría decir, en cuanto a un padre y su voluntad y dos hijos. Pero también me parece algo interesante de esta lectura y es que Jesús contaba esta parábola y me imagino tal vez a los que estaban a su alrededor muy atentos, muy curiosos, escuchando lo que Jesús les estaba diciendo. E incluso Jesús no solo habla, sino que los involucra en lo que él estaba hablando y les pregunta, para ustedes, ¿cuál es el que hizo la voluntad de su Padre? Y ellos, las mismas personas tal vez que estaban a su alrededor, ellos fueron los que respondieron, pues el primero, porque aunque dijo que no, fue, y es bien interesante y quizás han de haber sentido tal vez muy de golpe lo que Jesús les dijo, porque les reveló que en realidad lo que él les estaba contando, la historia que él estaba diciéndoles, era de ellos mismos, era como una manera de representarlos a ellos dentro de esta historia. Y creo que ha de haber sido para ellos bastante difícil el saber de que se estaba refiriendo a ellos y que los que habían hecho la voluntad de Dios habían sido los primeros. Pero los ancianos y sacerdotes que en su momento quizás eran los conocidos como los que estudiaban la palabra de Dios, los que sabían bien a perfección lo que se tenía que hacer o lo que a Dios le agradaba o cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús les dijo que ellos no habían hecho la voluntad de Dios. Que cuando Juan había llegado a predicarles, ellos fueron ese hijo que dijo, sí Señor, pero no lo hicieron. No hicieron la voluntad del Padre. No se arrepentían de lo que andaban haciendo. Sin embargo, estaban también ahí los publicanos y las rameras, como en ese tiempo se conocían, y creo que eran personas discriminadas en su momento por lo que ellos hacían, por considerados pecadores, considerados como quizás lo peor en cuanto a pecado. Y fue bastante sorprendente cuando Jesús les dice, pues ellos van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ustedes tal vez conociendo la voluntad no la hicieron, y ellos no conociéndola, cuando escucharon cuál era la voluntad de Dios, se arrepintieron de lo que estaban haciendo, se arrepintieron en su momento, fueron y hicieron la voluntad de Dios. Y creo que es bastante difícil esta escena, porque trayéndola quizás a nuestro tiempo, muchas veces somos nosotros esos, los que pedimos la voluntad de Dios, los que le decimos, Señor, dame una señal, para hacer tu voluntad, Señor, dime si estoy haciendo lo bueno, si estoy haciendo, cuando ya lo tenemos en su palabra, cuando Él ya nos dijo cuál era su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar, perdonar. Y muchas veces decimos, Señor, permíteme hacer tu voluntad, pero ya cuando nos llega un momento en el que tenemos que perdonar, no queremos perdonar. Cuando llega un momento en el que tenemos que ser bondadosos, no queremos ser bondadosos. O no miramos con ojos de misericordia a otros. Cuando esa es la voluntad de Dios y lo sabemos por qué, porque por medio de su palabra Él ya lo dijo. Y podemos ver todo lo que Jesús nos dice dentro de sus historias, qué es lo que le agradaría a Dios. Y es bastante interesante porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, tal vez la voluntad de Dios la habían tomado como más de hombre, se podría decir, porque la usaban más como a conveniencia propia. Y cuando Jesús vino y nos dice, bueno, la voluntad de mi Padre es esto, quizás muchas veces es difícil, porque nosotros pensamos que voluntad de Dios es solo ir y que nos manden a hacer algo grande, o ir y pararnos en un púlpito y predicar, o ir y cantar, y quizás decimos, ay, estoy haciendo la voluntad de Dios, Señor, y que no sé qué, pero no, muchas veces la voluntad de Dios es más allá de lo que nosotros podemos pensar. Muchas veces la voluntad de Dios no es solo estar dentro de quizás un púlpito, y es bastante retadora esta palabra, creo, para cada uno de nosotros, porque nos recuerda cuál es la voluntad de Dios. Y creo que si ustedes en este momento están como preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues quiero decirles que Dios ya nos dijo cuál es su voluntad. Y créanme que ese mensaje también toca mi corazón, porque tal vez yo soy parte de esas que muchas veces le pregunto a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O Señor, estoy haciendo tu voluntad. Cuando Dios, yo sé que ya me ha dicho cuál es su voluntad, que vaya y predique, que vaya y perdone, que vaya y ame. Muchas veces tal vez no va a ser algo grande,
como muchas veces nosotros nos podemos imaginar, sino que va a ser algo que tal vez no esperamos. Tal vez la voluntad de Dios en este momento va a ser que ayudemos a alguien que lo necesita. Tal vez en este momento la voluntad de Dios para nuestras vidas va a ser perdonar a esa persona a la cual le tenemos cierto resentimiento. Es muy bonito ese mensaje y es muy retador para cada uno de nosotros el poder saber lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Es bastante interesante porque en este versículo puedo ver cómo puede ver la obediencia, lo que es el término de la obediencia, si obedecemos o no. Pero también podemos ver algo bastante importante y es el arrepentimiento. Creo que muchas veces no nos damos cuenta, tal vez que inconscientemente tal vez estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, que no es la voluntad de Dios. Entonces es un buen momento, creo, para que nosotros podamos reflexionar en nuestras vidas y poder decir: Señor, no estoy haciendo tu voluntad, pero me arrepiento hoy y quiero hacer tu voluntad. Lo que tú ya me has mandado a hacer, lo que yo sé que está en tu palabra y que tú me has mandado a hacer, pero no estoy haciendo, o no lo estoy haciendo de la manera que tú me lo has pedido. Y creo que cualquier momento es bastante importante o es perfecto como para poder decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y como lo podemos ver reflejado en esta historia, donde nos habla de sacerdotes y de ancianos, que eran personas que imagino que traían toda su vida, una trayectoria de años conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo que Dios nos había llamado, y no lo estaban haciendo. Y personas que tal vez en su momento lo escucharon, pero aquí la diferencia entre uno y otro fue el arrepentimiento. Creo que muchas veces le vamos a fallar a Dios, y creo que eso es de humanos hacerlo. Creo que como humanos en cada momento le fallamos, pero la diferencia va a estar en el arrepentimiento que hay en nuestro corazón, el que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y nosotros digamos: no, me arrepiento de hacer esto y quiero hacer tu voluntad. Entonces creo que es un buen momento para que cada uno de ustedes puedan tener el momento de revisar nuestras vidas o para poder hacer su voluntad. Y este día ha sido un día de bendición porque podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, y si hemos andado en busca de eso, pues aquí les está la voluntad en su palabra. Entonces ese ha sido el mensaje que he querido compartir con cada uno de ustedes. Espero que, aunque sea un poquito de lo que haya hablado, haya tocado sus corazones o haya llegado a sus vidas en el mejor momento. Creo que la palabra de Dios llega a tiempo. Que el Señor les bendiga.